A ver, 22 horas con 16 minutos. Hemos invitado en esta noche a don José Daniel Llorenti, experto en redes, y al doctor Luis Segarra, experto en seguridad digital. Ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Facebook ha denunciado que se han encontrado cuentas ilegales, que se pagaba ilegalmente para manipular información en redes sociales. El diario norteamericano The Washington Post ha informado que la red social Facebook determinó la eliminación de una red de desinformación, millonaria, que por supuesto tenía varios detalles respecto a lo que era perfiles falsos, crear perfiles falsos, que no es una historia nueva acá en el país en realidad. Se habla de que también tenía esto conexión con algunos otros países, por ejemplo con el tema de Venezuela. Nosotros hemos invitado a nuestros expertos para que nos puedan acompañar y puedan explicarnos un poquito desde su visión este tema. Voy a comenzar con el doctor Luis Segarra, experto en seguridad digital. Esta es una información bastante compleja, que sorprendió, por supuesto, por el descubrimiento de Facebook. ¿Qué nos puede decir a propósito? Muy buenas noches, agradecido por la invitación. Pues nada, como lo dijo usted en un inicio, creo que esta es una práctica que se viene realizando en nuestro país. Ya lo pudimos apreciar en el anterior gobierno con el tema de los guerreros digitales, y tenemos que seguir lamentando que en nuestro país pues tengamos todavía que escuchar este tipo de noticias con este mal gasto de dinero que se hace por parte de las autoridades de turno con esto de las cuentas falsas, ¿no? Lo peor es que en algún momento siempre dijimos, el Facebook le ha dado la posibilidad, le ha dado voz al sin voz, pero también le ha dado voz a quien no debería tenerla, porque más allá de generar una postura u otra para algún partido de gobierno o para el que esté de turno, pues le ha permitido también a quienes le han hecho mucho daño a la psicología de las personas, porque han generado una suerte de conflicto, de miedo entre toda la información que se difundía a través de la red, producto del anonimato que tiene. La creación de cuentas falsas pues no es una práctica común, debería ser considerada como delito. De hecho, es considerada como un delito. Tenemos nosotros un rezago importante en el término penal en nuestro país, y hay procesos que se han abierto ya en contra de personas que han estado detrás de todo esto, ¿no? Entonces, habrá que mirar por ahí cómo queremos seguir la investigación, cómo se quiere seguir con esto. Y lo que a mí me parece más bien gracioso de los titulares de prensa que he leído el día de hoy respecto de esto es que la gente del partido del expresidente pues pide que se investigue y que se realicen ciertos actos de investigación con todo esto, cuando en su momento pues ellos también realizaban esta práctica, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a pedirle a don José Daniel Llorenti precisamente a ver qué es lo que tiene que decir. En su momento se habló bastante de los guerreros digitales. Don José Daniel Llorenti, usted estuvo investigado también por el tema de los guerreros digitales. Antes de aquello, este es un estudio de inautenticidad respecto a perfiles falsos. En total han sido intervenidos 133 o desactivados 133 sitios falsos con más de 500.000 de seguidores, con conexiones en Venezuela, México y por supuesto acá en Bolivia. Se habla de una inversión de 3.6 millones de dólares, eso como un dato adicional. La consultora CLS Strategies de Estados Unidos es precisamente la que estuvo también en este tema. ¿Qué es lo que tiene que decir a propósito de esta investigación, de estas cuentas falsas, sitios falsos, inversiones millonarias y todo aquello? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación, siempre presto a hablar de estos temas. Bueno, esto no puede ser considerado solamente, o sea, no me parece hacer el parangón con el hecho de los denominados guerreros digitales, ¿no? Porque esto no es como que uno se crea un perfil falso y comparta un meme en un grupo de compra y venta.
Lo que denuncia Facebook, porque no lo denuncia gente del MAS, es un delito, ¿no? Lo que denuncia Facebook se llama comportamiento inauténtico coordinado, o SIP por sus denominaciones en español. Facebook lo denuncia porque desde el año 2016 con las elecciones en Estados Unidos y después otras elecciones que se suscitaron, digamos, con el Brexit en Inglaterra y con, por ejemplo, Le Pen en Francia, aunque Le Pen no ganó las elecciones pero utilizó estos métodos, lo que denuncia Facebook es que hay una red coordinada, sistematizada de difusión de desinformación. Eso no había antes en Bolivia, en ningún momento. Facebook desde el año 2017 hasta la actualidad ha desbaratado 100 de estas redes, por lo menos, eso lo dice el mismo informe de agosto del 2020, entre las cuales obviamente Bolivia no estaba estipulada, no había los guerreros digitales, nada de las cuestiones. Esto es una cuestión mucho más grande, porque Facebook al mismo tiempo en este informe menciona 3 redes que se han desmontado. La primera en India-Pakistán, India y Pakistán siempre han tenido problemas limítrofes, seguramente las redes sociales han tenido mucho que ver para exacerbar los ánimos en ese lugar. Esa es una red que se ha desbaratado. La segunda entre Rusia y Estados Unidos, que sería una pequeña red que recién se estaría creando desde Rusia con el interés, digamos, de perjudicar o de intervenir en las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos. Y la tercera red, que es la que nos incumbe directamente a nosotros, es una red que funcionaría mediante esa empresa CLS Strategies en Estados Unidos para atacar al gobierno de Morena, de AMLO en México, lo dice textualmente Facebook, al presidente Nicolás Maduro en Venezuela y para defender a la señora Yanine Áñez en Bolivia. O sea, aquí estamos hablando de que ha habido una conducta irregular de manipulación de información y de desinformación constante y sistematizada desde esta empresa en Estados Unidos para defender un gobierno como el de la señora Yanine Áñez y para atacar 2 gobiernos constitucionales como el del señor AMLO y del señor Maduro en sus respectivos países. Entonces, eso es un atentado a la soberanía del país. Facebook, en el mismo informe, también es explícito al decir que hay 2 niveles de comportamiento inauténtico coordinado. Uno que puede ser utilizado desde actividades domésticas, no gubernamentales, digamos, pueden ser ONGs en un país, etcétera, y otro que es el que toca directamente lo que estamos hablando, que es comportamiento inauténtico coordinado en nombre de un actor extranjero o gubernamental, es decir, interferencia en problemas internos de un país, ¿no? Lo que viola la soberanía de dicho país. Entonces, ese es un delito. Y eso está complicado, porque además a todo esto, y aquí tenemos que ser explícitos al decirlo, el señor ministro de Gobierno Arturo Murillo, el 5 de diciembre del 2019, firmó un acuerdo con esta empresa, supuestamente mediante un lobby. Lo voy a leer textualmente lo que dice este acuerdo. El contrato fue firmado entre Brian Berry, representante de esta empresa, y el ministro de Gobierno Arturo Murillo, donde estipula textualmente: por 90 días, comenzando ese 5 de diciembre, la consultora trabajará promoviendo mensajes específicos para los medios, donde promoverán democracia, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso demuestra que ha habido un contacto directo entre el gobierno boliviano con una empresa internacional para emitir mensajes de desinformación, y eso debe ser investigado. Y eso es una cuestión que no había en Bolivia. Esto no es un caso, como dije, de hacer memes y compartir en un grupo de compra y venta. Eso es un caso internacional de desinformación controlada y de manipulación de la opinión pública. Muy grave, ¿no? A ver, usted decía y partía, señor José Daniel Llorenti, asegurando que esto no tendría parangón con el tema de los guerreros digitales por estas connotaciones internacionales. Luego hablaremos un poquito también del tema de la investigación que se está haciendo acá en nuestro país a propósito del tema de los guerreros digitales. ¿Cómo ve usted esto de los contactos, de esta firma de contrato que se habría hecho, de todos estos datos que están saliendo? ¿Hasta dónde tendría que llegar la investigación, doctor Luis Segarra? A ver, tiene que partir porque se están usando recursos del Estado. Se está usando plata de los bolivianos para hacer una y otra cosa, y no podemos decir que no hay un parangón o que no hay un punto de comparación, porque no nos olvidemos que en su momento los guerreros digitales utilizaban también las computadoras del Estado, la red del Estado, para hacer esas publicaciones que hace referencia el señor Llorenti, ¿no? Utilizan el tiempo que se le paga a un empleado público, que viene del presupuesto
del Estado para que pueda realizar estas acciones. Entonces, en ambos casos lo que hay que mirar es que se está utilizando la plata del Estado para lograr un objetivo político, ya sea por parte del MAS, por parte del gobierno actual. Tenemos que pensar investigación en nuestro medio, tiene que ser lo suficientemente seria para llegar a acordar que no podemos estar malgastando dinero que en este momento los bolivianos necesitan para cuestiones particulares de uno o de otro lado. Si bien es cierto que lo que dice o trasciende por los medios de prensa es que hubieron acercamientos y que se hubiesen habido algunos contratos, habrá que mirar hasta qué punto esos contratos han sido efectivos y hasta qué punto se realizan de una forma adecuada los términos de referencia con estos contratos para la publicidad que se pretende realizar o para las campañas informativas que se pretenden realizar, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy enfáticos nosotros al momento de precisar que en Bolivia se está malgastando el dinero de los bolivianos en asuntos inherentes a redes de prestigio o de desprestigio, como quieran llamarlo, pero ambos gobiernos han utilizado plata de los bolivianos para realizar estas acciones. Entonces, de ahí debería partirse, de ahí debería mirarse un poquito el entorno y efectivizar una investigación que esté obviamente a la altura de las circunstancias, que sea lo más neutral y lo más parcial posible para identificar este punto. Este creo que es el meollo del asunto, identificar específicamente a dónde han salido los recursos de los bolivianos, para qué se ha pagado esa plata y qué hemos conseguido de beneficio en todo caso nosotros como bolivianos respecto de ello. Muy bien, muchísimas gracias, el doctor Luis Segarra, a propósito de este tema. Habría que investigar lo que pasó en el anterior y lo que pasó con este tema en el anterior gobierno y lo que pasó en este tema con estos sitios, 133 sitios y todo aquello. ¿Hasta dónde podría ir la investigación respecto a esta situación, señor Llorenti? Bueno, en primera instancia es difícil encontrar dónde podría y dónde no podría terminar esa investigación. Por ejemplo, se habla, y eso lo dice el informe de Facebook, que habría habido 3.6 millones de dólares que se habrían utilizado para atacar a dos presidentes, en Venezuela y en México, y para defender a la señora Yanine Áñez. Pero paralelamente se habla también que de esos 3.6 millones de dólares, 90.000 dólares serían parte de un contrato que habría firmado el señor Arturo Murillo con directamente la empresa CLS en diciembre del año pasado. No sabemos de dónde vendrían todo el resto de los 3.5 millones de dólares otros, ¿no? O sea, de dónde hubiera salido para atacar a Venezuela, para atacar a México, para defender a Áñez. Ahí la investigación empieza a tomar otros ribetes, ¿no? Porque es una investigación internacional, porque al mismo tiempo no estamos hablando de poco dinero, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero. Ahí tendría que comenzar la investigación. Y segundo, también comenzar la investigación en que esta empresa CLS no es una empresa cualquiera, no es una empresa de marketing digital, digamos, que puede estar en cualquier país, no sé, con algunos productos. Es una empresa, y esto lo denuncia RT en español, la firma CLS ha operado en varios gobiernos en Bolivia, con el gobierno del señor Álvaro Uribe en Colombia, para actividades paramilitares. Se recuerda que Álvaro Uribe tiene muchos vínculos con eso y ahora lo está pagando la justicia en Colombia, y para apoyar el golpe de Estado en Honduras el año 2009 con Roberto Micheletti. También eso podemos recordar cuando se hizo el golpe de Estado al señor Emmanuel Zelaya. Entonces es una empresa que tiene cierta afinidad con determinados criterios políticos y que actúa de estas maneras desinformativas sistemáticamente, y que ahora, digamos, es denunciada por Facebook y al mismo tiempo es expuesta, por decirlo, internacionalmente en cuáles son los intereses que maneja esto, ¿no? Y en este caso el interés ha sido fácil, ¿no? Atacar al movimiento al socialismo y defender a la señora Yanine Áñez en Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendría que partir. Yo creo que las autoridades correspondientes, en este caso el señor Murillo, tienen que explicar cómo hizo el contacto, quién le hizo el contacto y cuál era el objetivo. Al mismo tiempo, en esa época creo que estaba la ministra de Comunicación, la señora Roxana Lizárraga, también debe tener información al respecto. Y al mismo tiempo la señora actual viceministra de Comunicación, la señora Isabel Fernández, ¿no? Solamente para ir cerrando esa idea, porque no quiero dejar pasar esta oportunidad, hay una cuestión de... hablan de cabildeo, usan la palabra cabildeo en el comunicado que utiliza el gobierno. Cabildeo no es otra cosa que hacer un lobby, ¿no? ¿En qué partida estatal está hablar de contratación mediante lobbies, utilizando fondos públicos para criterios político-electorales?
¿no? ¿Cuál es el mandato constitucional que el Ministerio de Gobierno tiene para hacer esto? ¿Es realmente la intuición del Ministerio de Gobierno hacer esto? ¿Aprobó Cancillería este tipo de acuerdos? Porque obviamente si estamos hablando con una empresa extranjera de Estados Unidos y con vínculos, digamos, con el lobby político internacional, entonces tiene que haber pasado por Cancillería. Permítame, al mismo tiempo, y con esto voy cerrando, al mismo tiempo, ¿qué tenía que ver, por qué la Contraloría General del Estado acepta este tipo de contrato estatal sin ningún tipo de observaciones? Eso es muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos recién comenzando el tema, recién comenzando la investigación. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de esto que está denunciando el señor José Daniel Llorenti con lo que hacían los guerreros digitales, que usted ha tenido la oportunidad también de hacerles el seguimiento, doctor Luis Segarra? Yo prácticamente como ciudadano común y corriente no le veo ninguna diferencia, porque ambos han salido a defender al partido de gobierno de turno, quizá unos con menor especificidad que los otros, sin contratos tan grandes y tan groseros como los que estamos mirando en este momento. Y los únicos perjudicados en realidad hemos sido los propios bolivianos, ¿no? Que hemos tenido que ver desinformación porque no se nos cuenta realmente a través de las redes, que es nuestro medio de comunicación fluida que tenemos ahora, qué es lo que está pasando, cómo está pasando las cosas. Ambos vanagloriando al partido de gobierno de turno, en este caso ahora a la señora Áñez, en otrora al señor Evo Morales, y como le digo, los grandes perjudicados más bien hemos sido los bolivianos de a pie, los que tratamos de encontrar en un espacio alterno de información, pues más bien una confusión fatal respecto de lo que está pasando. Y lo peor de todo, como decía a un inicio, es que se está haciendo con plata de nuestros bolsillos, ¿no? Con los impuestos que nosotros pagamos. Unos lo habrán hecho con una empresa que está cobrando millones, otros lo han hecho porque así se ha evidenciado y así está en los procesos penales que se está siguiendo en este momento, con la plata que le pagábamos al consultor o a la persona que trabajaba en la institución pública, para que en vez de estar realizando acciones para el Estado, para el beneficio del Estado, esté realizando acciones en beneficio de un partido político. Creo que ahí tiene que empezar la reflexión. Creo que ambos hacen exactamente lo mismo. Unos habrán gastado, como decía, más plata que los otros, pero hay que hacer una investigación muy seria para determinar realmente si ese contrato que se ha firmado en Bolivia este último tiempo le ha dado un beneficio a los bolivianos, o lo que en otrora pasaba, estos señores que están siendo investigados por la justicia boliviana también le han dado algún beneficio con el trabajo que realizaban. Creo que, insisto, los grandes perjudicados somos los bolivianos, porque se está utilizando este espacio que hemos tenido en algún momento para comunicarnos con el resto del mundo, para decir qué es lo que pensamos y qué es lo que no pensamos. Hoy día, por lo menos, esta empresa no he visto que realice acciones amenazantes en contra de las personas que opinan diferente, lo que antes sí pasaba. Si ustedes se fijan, en el gobierno de Morales se procesó a un periodista que dibujó al presidente Morales como Pinochito. Salió un ministro a decir que iba a hacer investigaciones penales a quienes les realizaban memes, me refiero al ministro Murillo. Se detuvo a personas que realizaban réplicas de esta información. Hoy día por lo menos no estamos tan perseguidos en las redes sociales, pero esto de las redes tiene que tener un tratamiento y debemos legislarlo en nuestro país dentro de lo sano. Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco mucho, doctor Luis Segarra. Muy brevecito, por favor. Señor Llorenti, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían los guerreros digitales? Usted está investigado por ser de los guerreros digitales. Estoy leyendo acá algunas notas sobre el tema, por ejemplo, del Ministerio de Justicia y un Twitter relacionado al Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían los guerreros digitales y este asunto? Más allá de los millones o de que sea una firma internacional, prestigiar, desprestigiar las redes sociales, ¿se manejan para eso? Un poco para ir dejando clara la idea. Bueno, acerca de los procesos que hay a guerreros digitales, se ha procesado a muchísimas personas que apenas publicaban cuestiones a favor del gobierno que ellos creían conveniente, se le pague o no.
Entonces ahí hay muchas observaciones a la forma que se están procesando. Además, según tengo entendido, muchas de las denuncias han caído en saco roto porque no se han podido corroborar. No, de todas maneras, en relación a los procesos también que me siguen y que siguen a muchas personas como yo, y no solo yo, sino activistas sociales de diversas naturalezas y dirigentes sociales, yo creo que eso se va a resolver en poco tiempo cuando vuelva el Estado de Derecho a Bolivia y bueno, uno pueda defenderse legalmente ante esas instancias. Por eso voy a evitar hablar de la temática, porque obviamente uno puede tener problemas judiciales mayores si trata de dirigirse a estas temáticas. Permítame, por favor, que le corte. ¿En qué estado, en qué etapa se encuentra el proceso judicial en contra suya? ¿Existía una orden de aprehensión en contra suya por el tema de los guerreros digitales? ¿En qué se encuentra el proceso penal? Yo solo sé que me llegó una orden de aprehensión mediante la televisión. No, a mí nunca me notificaron. Por eso no puedo hablar más del proceso porque desconozco. Lo que yo sí puedo hablar es de la diferencia que existe entre lo que denominaba el doctor, habría supuestamente los guerreros digitales o conocidos como esos, con lo que sucede actualmente. No, es una diferencia cualitativa, porque estamos hablando de lobbies internacionales que se utilizan para desestabilizar gobiernos, México y Venezuela, y para defender gobiernos, como la señora Yanine Áñez, mediante desinformación. Y eso lo dice Facebook, no lo dice José Llorenti o lo dicen los guerreros digitales, lo dice Facebook. Facebook dice que existe una red estructurada de que hace este tipo de cosas. En cambio, Facebook nunca dijo los guerreros digitales están atacando la democracia. No, nada. Porque obviamente nada de eso era importante realmente, porque a Facebook no le interesa una persona que hace un meme y comparte en un grupo de compra y venta. A Facebook le interesa grandes cadenas de desinformación masiva que atentan contra la opinión pública. Entonces no podemos hacer comparaciones de esa naturaleza, quitando las cualidades de cada una de estas cuestiones y quitando lo más fundamental de esto, que aquí la denuncia no la realiza Washington Post, que solo hizo la nota de prensa porque tocaba un tema que directamente corresponde a Estados Unidos, tampoco lo hicieron los medios de prensa de Bolivia, sino que la denuncia la hizo la misma corporación Facebook. Entonces, esto sí es complicado, ¿no? Perfecto. Yo le agradezco muchísimo. Les agradezco mucho a ambos por haber estado con nosotros. En todo caso, el tema de la utilización de las redes para uno o para otro beneficio, para uno u otro objetivo, es precisamente de eso de lo que debate el mundo entero. Y el debate le toca ahora a Bolivia, por supuesto, le tocó con el tema de los guerreros digitales y le toca también el debate con este asunto de lo que se ha dado a conocer de estos 133 sitios que fueron anulados porque son sitios que no son auténticos por inautenticidad, más de 500,000 de seguidores al menos que tenían estos 133. Y el tema, por supuesto, va a continuar. Les agradezco muchísimo a ambos por haber estado con nosotros. Muy buenas noches, 22 horas con 38 minutos y seguimos